Bueno, hablemos entonces un poco de lo que pasa ahora. Vamos a tratar de ponernos serios con usted, aunque creo que eso es difícil, no soy un presentador como tú. Te puedo tutear, creo que eres muy joven. No hay ningún problema. ¿Qué edad tienes? Con mucho gusto, 38 años. Bueno, estamos por ahí casi. Tras recorrer algunas ciudades del interior de Colombia y para completar nuestra cobertura periodística, nosotros llegamos a Bogotá el jueves de la semana pasada en busca de un personaje que pudiera resumir en una entrevista la terrible situación que se vive al otro lado de la frontera. La respuesta de varios periodistas y políticos fue unánime. Tu entrevistado tiene que ser Jaime Garzón. Solo con una frase nos dimos cuenta que Garzón era a quien estábamos buscando. Ya más muertos no se necesitan en este país. Más miedo no se necesita. Necesita que se sienten a hablar. ¿Y esta conversación llegará a algún lado, crees? Eso esperamos. Hay que conservarlo. Cuando se distancien, otra vez hay que volverlos a sentar. Cuando se pongan bravos, otra vez hay que volverlos a sentar. De que no se levanten hasta que no haya un acuerdo. Porque todas las veces que se ha interrumpido ha sido peor. Más muertos, más tragedia, más agresión, de lado y lado. Entonces ellos reclaman sus guerrilleros presos, sus guerrilleros desaparecidos. Pero otros reclaman sus secuestrados civiles y sus secuestrados militares. Entonces, lo único que quiero es que se sienten. Hay que darse la pela por la paz. Y la paz es, siéntense a hablar, por favor. Siéntense a hablar. Lo que jamás hubiéramos imaginado es que esa conversación, producida en la esquina de la carrera 21 en Bogotá el jueves 12 a las 2 de la tarde, pasaría a la historia como la última entrevista de Jaime Garzón. Solo unas horas después, cerca de las 6 de la mañana del viernes 13 de agosto, y vistiendo aún esa chompa blanca con la que nos había recibido, 4 balazos le quitarían la vida al único colombiano que con su picante humor político y su sagacidad a prueba de balas, transmitía en las pantallas de televisión la esperanza de paz de todo un pueblo. Me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. La actividad de Heriberto de la Calle y el extenso pasado político de Jaime Garzón permitieron incluso que jugara un papel fundamental en la búsqueda de la paz en Colombia. Varias veces fue negociador entre el gobierno y la guerrilla e intervino personalmente en la liberación de varios personajes que habían sido secuestrados. Por todo esto, nosotros buscamos a Jaime Garzón apenas llegamos a Bogotá el jueves de la semana pasada, al mediodía. Estos son algunos pasajes de esa conversación, la última que un hombre tan valioso para la paz en Sudamérica sostuvo con un periodista antes de morir asesinado a balazos. ¿Los bogotanos sienten la violencia muy de cerca o es una cosa que ocurre ahí del cerro más allá? A raíz de los secuestros masivos en el avión de Avianca y en la iglesia de la María y en Medellín y en Barranquilla, ya la violencia se siente más tangible en sectores de clase media, por decirlo así, en las ciudades. Eso ha generado pánico, ha generado que mucha gente se ha ido y ha generado pues el miedo normal que tiene uno. Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Y eso genera que el miedo de vivir aquí le dé a uno el valor de querer un país mejor y de querer transformarlo. Y eso significa vivir en Colombia. Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos, que es la venta de armas a la guerrilla, al paramilitarismo, al gobierno, y en eso se volvió una cosa, a cambio de que la guerrilla y los paramilitares y parte del gobierno tienen problemas de corrupción con el narcotráfico, nexos con el narcotráfico, y viven, en cierto modo, del narcotráfico, unos directamente y unos indirectamente. El problema en Colombia es que la guerrilla no es la causa, la guerrilla es la consecuencia. Eso es muy importante. Pero es una consecuencia que viene desde 40 años, 50. Sí, porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. Así como hay principados, así como hay reinados, así como hay modelo presidencial, así como hay modelo parlamentario, aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. Okay. El tema es amplio, de repente es difícil encontrarle alguna razón. Aquí llevamos 42 años en el tema y no hemos podido arreglar.
difícil que podamos arreglarlo en una conversación. Pero no, a mí me interesa que usted entienda, por ejemplo, que hay